Hoy salió en el boletín la reglamentación de la reforma laboral que estaba incluida en la ley bases. La reforma laboral, antes de estar en la ley bases, estuvo en el decreto 70-2023, ustedes recordarán. Se logró frenar judicialmente, sí, y está en stand-by en materia judicial solamente el capítulo laboral del decreto 70-2023, pero lo que no salió por ahí lo sacaron por la ley y se los votó el Congreso y hoy finalmente lo reglamentan. Ahora, ¿qué pasa con eso y qué relación tiene también con la Corte Suprema? Porque la Corte es la que tiene que finalmente decidir si aquel decreto 70-2023 es válido o no, o lo deja correr. Es válido hasta que la Corte lo deje correr o el Congreso lo frene, y hasta ahora no pasó ninguna de las dos, y ese decreto ya tiene 9 meses y pico de vigencia. Y es un gran tema para los trabajadores y también para las empresas. Yo quiero arrancar con esto. No sé si ustedes saben, un espacio antiempresarial. De hecho, hoy tenemos, como todos los jueves, un empresario invitado para hablar de lo que pasa en las empresas, de lo que pasa en las pymes, de lo que pasa en la industria. Y creemos en el sector empresarial como un sector importante en la Argentina, como un sector que sabe hacer algo, que sabe organizar el trabajo, que sabe generarlo, que sabe administrar una empresa. Yo no sé hacer, no sé ustedes, pero yo eso no lo sé hacer. Yo soy un trabajador, pero entiendo que hay alguien que lo sabe hacer. Entonces no es anti esa figura, sino si realmente lo que necesita el mundo laboral son los cambios que ahora les voy a contar y qué piensa la Corte Suprema de esto, o necesita otro tipo de modificaciones y otro tipo de replanteos las relaciones laborales. Hoy básicamente reglamentan lo mismo que estaba en la ley bases, no hay ninguna morigeración de esto, y es un dato importante porque ustedes recordarán, y yo lo quiero recordar, que cuando se trató la ley bases en el Congreso hubo una movilización enorme que fue brutalmente reprimida también por este gobierno, y se trató a los que se movilizaban de terroristas que atentaban contra el orden democrático. Y hubo gente presa, y presa mucho tiempo, acusada de terrorista. La CGT no se movilizó. Sí lo hicieron algunos gremios y algunos dirigentes, como Sergio Palazzo, de Bancarios, como Paco Manrique de Les Mata, como Pablo Moyano de Camionero. Algunos gremios sí. También se movilizaron estatales, pero de la CTA. Pero la mesa chiquita de la CGT no movió. Y se dedicó a lo que se llama dialoguismo, en algunos casos. Se le puede llamar complicidad también en otros. Y a intentar después morigerar lo que ya había salido por letra del Congreso. Bueno, no se morigeró nada. En la reglamentación está todo igual. Y hay dos cosas importantes, en realidad hay muchas, pero hay dos cosas importantes. Una es que hay una moratoria para los empleadores que tuvieron a sus trabajadores sin registrar. Y eso es un dato interesante, porque vieron que siempre se habla bien de los blanqueos y las moratorias para los empresarios y se habla mal de las moratorias para los trabajadores. El blanqueo del cual estamos hablando hoy, porque además se prorrogó, es una moratoria para el que evadió impuestos. Muy beneficiosa, porque no pagan nada de todo lo que debían. Y además se les caen las causas judiciales que tenían si los habían enganchado evadiendo impuestos. Ese es el blanqueo. Y ahora hay un blanqueo de empleadores que tenían a los trabajadores sin registrar, porque le dicen, queda todo perdonado. Y encima te eliminamos del único registro que había de eso. Ahora, cuando discutimos jubilaciones y te dicen, che, ¿por qué le dan una moratoria a los trabajadores que no tienen aportes? Que son estos trabajadores, los que estaban sin registrar. Bueno, no es que no laburaron, estaban sin registrar. Ah, no, ahí, moratoria no. O sea que todos tenemos que pagar a los evasores y a los que tienen trabajadores sin registrar, pero no estamos de acuerdo en pagar a los trabajadores una jubilación por haber estado sin registrar. Bueno, eso está en lo que se reglamenta hoy. También está la cuestión del fondo de cese, que tiene que ver con los despidos y quién paga la indemnización de ese despido. Y también está la cuestión de los bloqueos, que es qué consideran causa justa de despido, que encima ahí ni siquiera te pagan indemnización. Pero el fondo de cese es interesante porque, vuelvo a mostrar la situación. Te dicen que es voluntario y que cada trabajador lo puede elegir. ¿Vos sos libre de elegir si no tenés comida para llevarla a tus hijos? ¿De verdad? ¿Sos libre de elegir si estás buscando trabajo? ¿De elegir las condiciones del trabajo?
que te ofrece Marcos Galperín o que te ofrece Paolo Roca? No sos libre de elegir. ¿Sabes por qué no sos libre? Porque vos te sentás ahí y decís, no, yo quiero este trabajo, pues lo necesito, pero quiero con las condiciones laborales que hay hoy, que es que si vos me despedís me tenés que pagar una indemnización. Y viene uno atrás que está más desesperado que vos y te dice, yo acepto cualquier cosa, necesito el trabajo hoy. Y firma cualquier cosa. Y ese fondo de cese lo que hace es que ese trabajador pueda ser despedido mucho más rápido. Primero tiene un pedido de prueba más ampliado, que también está hoy reglamentado. Y después, aún si pasa el periodo de prueba, lo va a despedir gratis el empresario. Y lo va a despedir al año, para tomar uno nuevo y no tener que pagar el año de antigüedad. Y así va a funcionar. Trabajos precarizados, todo el tiempo buscando trabajo y todo el tiempo yendo de un lado para el otro. ¿Y quién va a pagar eso? El fondo de cese, que es además un negocio financiero. Frente a todo esto, la CGT no movilizó. Y es significativo. Y es significativo y por eso el título editorial es el famoso con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Porque en algún momento tiene que haber una renovación en esa conducción sindical que hace 10 años que está en la conducción de la CGT. 10 años. Y el día que escribamos libros de historia del trabajo, son 10 años de caída del ingreso de los trabajadores. Récord, ¿eh? Récord. Si Julio Godio escribiera un nuevo tomo de historia del movimiento obrero, tendría que escribir: la actual conducción de la CGT tiene un récord de 10 años de caída de ingresos de los trabajadores y sigue conduciendo la CGT. A mí me resulta difícil de explicar. Y les decía que esto lo iba a relacionar con la Corte Suprema, porque nosotros tenemos una Corte Suprema absolutamente alineada al poder del gran empresariado. Tenemos un poder judicial, en general, bastante alineado. Lo vemos en los casos de lesa humanidad. Yo les he contado que tenemos 1.300, más o menos, genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, 0 empresarios. 1.300 a 0. ¿Sí? No hay. Hay gerentes, pero empresarios, 0. Y eso se traduce también en el resto del Poder Judicial. Y tenemos una Corte Suprema absolutamente alineada con eso. No solo porque no trata el decreto 70-2023 y permite el siga-siga de todo esto. Está dando señales, ya hace bastante, que quiere reducir los cálculos de las indemnizaciones que hay hoy. ¿Sí? No quiere que se actualicen por inflación, entonces quiere que las indemnizaciones se licúen. O sea, cualquier empresa te calcula si tiene que cobrar, te actualiza por inflación, pero no quiere actualizar la indemnización por inflación. Es un tema. Y tenemos en la Corte Suprema una situación que es que Horacio Rosati se autovotó por segunda vez para volver a ser presidente de la Corte hasta el 2027. ¿Por qué lo hizo rápido? Bueno, porque a partir de enero la Corte va a tener 3 integrantes. Y para elegir al presidente de la Corte necesitas 3 votos. Hasta ahora tenía el voto de Carlos Rosenkrantz, su propio voto y el voto de Juan Carlos Maqueda. Bueno, Maqueda se va en diciembre y quedan ellos 2. Y queda el tercero, que va a ser Ricardo Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati se odian. Se odian. Entonces, es imposible juntar los 3 votos para ser presidente de la Corte, por ende, lo hizo ahora y se va a quedar hasta que termine el mandato de Milei como presidente de la Corte. Que eso disparó un problema, y de hecho lo vamos a escuchar a Ricardo Lorenzetti, que dice, no, ahora cuando entren 2 jueces de la Corte nuevo, ¿qué hay que hacer? Bueno, escuchen a Lorenzetti ayer. Esto finalmente se va, si ingresan los 2, lo que sí que hay que aclarar es lo siguiente, si ingresan los 2 miembros nuevos, cuando se dice que es una Corte en transición, ¿qué significa? Bueno, pasamos de 3 a 5, bueno, habrá que elegir de nuevo las autoridades. ¿Por qué? Porque la Corte tiene mucha libertad para elegir las autoridades. Lo decidimos nosotros, con 3 firmas. Tanto el plazo puede ser de 1 año, de 2, de 3, puede ser rotativo. Y hay que ir buscando mecanismos. Obviamente, cuando entren los nuevos ministros, bueno, elegiremos, discutiremos. Esta es la interna de la Corte. Ahora, ¿cambia algo para el tema del día, que es los derechos laborales? Yo les diría que no. Horacio Rosati, hace un año y pico, en un evento que organizó el Grupo Clarín, dijo, conjugar mercado y Estado es muy importante. Después un gobierno será más neoliberal, más neointervencionista, pero lo importante es erradicar algunos temas que se ven como malas palabras
Y esa mala palabra él decía que era el enriquecimiento y la teoría del derrame. En eso cree Rosati. Rosenkrantz es directamente abogado de empresas. Llegó así a la Corte Suprema y de hecho viola la ley sistemáticamente porque interviene en las causas de sus ex clientes y es uno de los que primero dijo, ahora lo escuchan a Milei decir eso, pero Rosenkrantz dijo, no puede haber un derecho detrás de cada necesidad. Esa frase es de Rosenkrantz, antes que de Milei. Y Lorenzetti, les quiero contar una anécdota de 2018, cuando él era el presidente de la Corte y fue a un almuerzo en el Jockey Club. Esto fue el 24 de abril el 8 de mayo, perdón, de 2018. Fue un almuerzo del Jockey Club que organizó alguien que ustedes por ahí conocen, que es Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina, cuyo estudio de abogados es el que escribió esta reforma laboral. ¿Sí? En ese encuentro estuvieron Eurnequian, estuvo Brito, estuvo Ratazzi, estuvo Bulgeroni, estuvo Chediak, Gustavo Weiss, Alejandro McFarlane, Daniel Pellegrina, Adrián Huertein, hoy embajador en Estados Unidos, Fernán Saguier de La Nación, Claudio Velocopit de Swiss Medical. Y lo que le pedían a Lorenzetti en esa reunión era especificaciones de qué iba a hacer, ¿sí?, la Corte Suprema respecto a los trabajadores tercerizados. Que es, si una empresa tiene un trabajador tercerizado y le pasa algo, si esa empresa es responsable por el trabajador tercerizado o la empresa que lo terceriza. ¿Sí? Bueno, Lorenzetti les dijo, quédense tranquilos, que no pasa nada, que nosotros vamos a decir que la empresa no tiene ninguna responsabilidad. ¿Y saben qué? Efectivamente fue así. ¿Sí? Sacaron un fallo en la Corte Suprema por un trabajador tercerizado contra el hospital alemán, ¿sí?, un neurocirujano que trabajaba en ese hospital, pero facturaba. Facturaba. Y la Corte revocó el fallo que le había llegado y dijo, la mera prestación de servicios para una empresa no implica que la relación sea dependiente. Cuando los abogados laboralistas de la corriente 8 de julio, ¿sí?, quisieron información sobre esa reunión de Lorenzetti en 7 de julio, perdón, corriente de abogados laboralistas 7 de julio, pidieron información sobre esa reunión de Lorenzetti con los empresarios, Rosenkrantz, que ya presidía la Corte, les dijo, no les pienso dar información sobre ese tema. Esa es la situación de la Corte a partir de enero. Entonces ya tenemos la reforma laboral, una conducción de la CGT que negocia en lugar de movilizar y una Corte Suprema que ya sabemos lo que va a decir de todo esto. Ya sabemos lo que va a decir de todo eso. Bueno, les dejo la pregunta. ¿Con los dirigentes a la cabeza o ustedes completen la frase?